Ya empezó la carrera por 2019, me da la impresión, ¿no? Sí, me parece que se ha adelantado la campaña, sobre todo a nivel nacional. Me parece que esta es una escapada para adelante del gobierno nacional, porque la situación de la economía, sobre todo, me parece que no ayuda, y ante esta situación, la decisión, digamos, del órgano que maneja la estrategia electoral del gobierno nacional, que son Durán Barba y el jefe de gabinete Marcos Peña, han puesto en marcha, me parece con demasiada antelación, la campaña para el 2019. Y en Córdoba se replica un poco porque, digamos, Mestre y funcionarios del gobierno en estos cruces que han tenido en los últimos días parecen cruces de campaña electoral, ¿no? Sí, sin duda. Me parece que el intendente de Córdoba le ha encontrado una endija, digamos, al gobierno provincial por este tema de la discusión del reparto de fondos a los municipios, y me parece que manda dos señales, Mestre. Una señal para plantarse como el opositor más duro al gobierno provincial, y también un mensaje a la interna de Cambiemos. Todos sabemos que hay 4 dirigentes de Cambiemos que están lanzados como precandidatos, y por supuesto, en esta situación de discusión directa con el gobernador por el tema de los fondos, Mestre le saca una ventaja a sus rivales, a Negri, a Baldassi, a Juez, que están afuera de la gestión, y me parece que allí Mestre va a seguir insistiendo con este tema. Me parece que va para largo esta discusión, y se transforma, digamos, en el principal rival, al menos en la discusión mediática y política del escenario provincial. Me llamó la atención que ayer los intendentes del PRO, nucleados en la Comupro, que los chicos leyeron en los títulos, sacaron un documento más benigno, más tranquilo con respecto a la coparticipación. Es como si no quisieran ir en el furgoncito detrás de Mestre, una posición más conciliadora, digamos. Sin duda, porque bueno, el Comupro son macristas y han recibido desde la Casa Rosada, si bien dice que no recibieron la orden de que abandonen, digamos, este reclamo a la provincia, el ministro del Interior, más precisamente su vicejefe del ministro del Interior, les advirtió que Schiaretti fue muy importante en la aprobación en diciembre del Congreso de la reforma jubilatoria e impositiva, que para el gobierno nacional era fundamental para este año, y que no podían, digamos, si el peronismo de Córdoba acompañó con todos sus diputados, menos Nazario, aquí en Córdoba generarse esta discusión. Vos sabés, Eduardo, que en política siempre se dicen medias verdades. En realidad, en esta discusión, parte de la verdad la tiene el gobierno provincial y también parte de la verdad la tienen los intendentes, por eso la discusión es tan profunda. Tenga cuidado con lo que dice, que vamos a salir en las redes sociales ahora. Estos chicos, esto está en la full, transmiten en directo, todo. Acá no diga barbaridad. No hemos hablado de fútbol todavía, no hemos peleado. No está preocupado. Me parece cómo va a terminar esta discusión, Eduardo. El macrismo, digamos, el Comupro no tiene espacio político para pulsear demasiado con el gobierno provincial. Me parece que el acuerdo va a pasar por, el gobierno provincial va a poner un poco más de fondos en la mesa provincia-municipio para repartir con obras. De todas formas, habrá que ver cuál es la posición del mestrismo, sobre todo del intendente Mestre, porque le está sacando mucho jugo político a esta discusión. Ayer hubo una cosa muy, y ya te dejo, Sí. ya los dejo, chicos, preguntarle a Julián, hubo una cosa muy dura, a mí me llamó la atención que Mestre grabara parte de la reunión, sacara declaraciones dentro de la reunión, y luego salió Macei bien duro, que no es su estilo. Sí, te comento que esto no se había difundido. Cuando los operadores de Mestre enviaron al diario ese video, nosotros creíamos que era una declaración, porque el video es en primer plano, no se veía el contexto, y cuando se fue publicado en la web del diario, llamó inmediatamente el ministro Macei para decir que esa grabación había sido hecha por el secretario del Foro de Intendentes Radical, intendente de Río Segundo, Javier Monte, y que ellos creían, la verdad que no sabían por qué se daba esta situación de filmar la participación de Mestre en esa reunión, y luego cuando lo difundieron los medios, realmente sí, en el gobierno provincial hubo mucha molestia.
Pero es más, en tu nota me parece Sí, que es lo de hoy, exactamente. que se deja ver el enojo de Massey, que Claro, normalmente es un dirigente conciliador. Exactamente, Moderado. exactamente. Julián, vos sabés que varios dirigentes políticos, acá se les preguntó la posibilidad de que la elección provincial de 2019, en realidad les preguntaban su percepción si se iba a arrimar más a las presidenciales o se iba a intentar separar. Tuvimos las dos versiones, o sea, dirigentes políticos que dicen no, se va a tratar de separar lo más que se pueda de la presidencial y otras que no. ¿Qué opinas vos? Esa es una herramienta que hoy puede manejar el gobernador Juan Schiaretti, así como el intendente maneja la herramienta de la fecha de elección en la Municipalidad de Córdoba. Todo indica que hoy el escenario es que Schiaretti va a poner una fecha lo más lejos posible de la elección presidencial. El periodo que marca la Constitución provincial, Schiaretti tiene plazo para poner la fecha entre el segundo domingo de junio y el tercer domingo de octubre. En esa ventana tiene que poner la fecha. Todo indica que puede ser en ese segundo o tercer domingo de junio para despegarlo lo más posible de la elección presidencial. Habrá que ver el año que viene, en marzo o entre febrero y marzo, Schiaretti tiene hasta el 30 de marzo la fecha para la obligación de dar la fecha de la elección. Como dato, Julián, recuerdo acá estuvo hace poquito Massey y dijo que probablemente en la Asamblea Legislativa del año que viene, ¿se acuerdan, chicos? Sí. Schiaretti debe conocer la fecha de las elecciones. Sí, exactamente. El cronograma electoral. Es una posibilidad concreta, pero el plazo tiene hasta el 30 de marzo. Es decir, todo indica que puede ser el 1 de febrero que dé la fecha, pero tiene hasta el 30 de marzo. Si lo ubica en junio, julio, habrá que son ver, casi digamos, 4 meses el año de que diferencia. viene exactamente cuál es la situación, digamos, de fortaleza política del gobierno nacional. Si el gobierno nacional está muy fuerte, es decir, que Macri pueda tener injerencia en la elección provincial, seguramente Schiaretti la va a poner lo más lejos posible. Pero todo indica que va a ser entre junio y julio. Es muy difícil, porque además en agosto están las pasos presidenciales, entonces yo creo que va a ser en junio la elección en la provincia de Córdoba. Bien, Julián, hablabas de esta parte de verdad que tiene cada una de las mesas de diálogo, por un lado la provincia y por otro lado el municipio. Estuvimos en la apertura de las sesiones ordinarias en donde Mestre reclamó al frente de Massey por la coparticipación. Hace unos días lo tuvimos al ministro Giordano acá que dijo que a los municipios llegan fondos a través de, por ejemplo, de salud y que, digamos, el caballito de batalla que usa la provincia es Mestre vino a 3 reuniones nada más, cuando en realidad Mestre forma parte de un grupo de intendentes radicales. ¿Cuál es la parte de verdad que tiene el municipio para reclamar estos fondos? Mira, la discusión es ardua, es compleja, pero en realidad la gran discusión de los fondos es el fondo del conurbano bonaerense. Claro, la que diferencia. La provincia de Córdoba va a recibir este año alrededor de 7.500 y 8.000 millones de pesos de ese fondo. ¿Qué dicen los intendentes? ¿Qué dice Mestre? Eso es coparticipación federal y la Constitución dice que el 20% de la coparticipación federal debe repartirse con los municipios. Bien. Eso es cierto, es así. ¿Qué sucede? En el último consenso fiscal hubo un artículo que dicen algunos que lo escribió precisamente, o lo hizo poner el gobernador Schiaretti, que ese fondo de del fondo del conurbano debían manejarlo las provincias, es decir, los gobernadores, y destinarlo a obras de infraestructura. Claro, es decir, no a los municipios exactamente. como Y es debería más, ser. ese fondo no viene con la masa de coparticipación general, sino que viene aparte, en un ítem aparte, y por eso es una discusión muy medulosa. Yo creo que si los intendentes llevaran esta discusión a la justicia, es probable que le dé la razón porque forma parte de la coparticipación federal. Pero en la justicia, en este caso, debería actuar el Tribunal Superior de Justicia, porque se trata de un tema constitucional. Podría demorar entre 2 y 3 años y ningún intendente quiere demorar tanto porque en muchos casos no estaría más en la intendencia. Por eso me parece que va a haber un acuerdo. La provincia va a tener que abrir un poco la caja y destinar un poco más de fondo para ahora. Me parece que la solución viene por ahí.
pero de todas formas el intendente Mestre ha encontrado en esta discusión protagonismo y me parece que va a tratar de sacarle todo el Sí, jugo y posible. aparte judicializar no siempre es la vía más conveniente. En términos políticos lo Mestre hablo, siempre ¿no? amaga Claro, con por eso. judicializar, ¿no? No, sí, una A ver, discusión... sería la solución final, ¿no? Sería Pero claro, lo que pasa es que sería una... una demora muy grande tendría. Pero claro, los intendentes no piensan en el próximo, ni en los vecinos, ni en el próximo intendente, sino que piensan en ellos. Y sí, además, el ministro de Gobierno ya le dijo en la primera reunión que tuvo en febrero de este año de la Mesa Provincia-Municipio, quienes vayan, esa fue la primera, antes de arrancar la reunión, dice, ¿quiénes de los que están aquí van a recurrir a la vía judicial? Los que recurren a la vía judicial inmediatamente quedan afuera de la discusión del diálogo. Por eso, digamos, es una amenaza que muchos intendentes no quieren correr porque salir de la mesa de discusión con el gobierno provincial significa perder muchos fondos y en la discusión esto de fondos para obras. Da la impresión que se presume electoralista la amenaza. Y además hay otro elemento que me gustaría escuchar tu opinión, que es la última polémica, que es el tema de las facturas. El tema de la disposición de la ERCEP, que acá estuvo Blanco explicando la posición oficial, estuvo el doctor Capdevila dando la posición de los intendentes. Ahora se va a aplicar a las facturas de agua y de cloacas. ¿Cómo es esa situación, Julián? Bueno, también es discutible, también hay una parte de la biblioteca que por supuesto se divide en las opiniones. De todas formas, a mí me parece que es cierto que en muchos casos, en muchas poblaciones del interior, las facturas de electricidad tenían tantos ítems que era imposible saber en qué gastaba el consumo, en qué era el tema del negocio del cable, de los sepelios. Es decir, me parece que la decisión es correcta porque no le impide a los intendentes cobrar tasas, lo que impide que incluirlo todo en la factura, en este caso de electricidad, porque de última el vecino no sabe cuánto consume, cuál es el gasto del consumo. Por otro lado, en algunos casos, por ejemplo, vamos a tomar la ciudad de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba cobraba una tasa en algunos servicios que realmente no presta servicio. Por ejemplo, cobraba en agua y gas, y sabemos que tanto el agua como el gas son fondos que salen del gobierno provincial y del gobierno nacional, pero que la Municipalidad de Córdoba no aporta una para tasa exactamente. para De todas formas, gasto allí corriente. me parece que fue el contragolpe del gobierno provincial porque la administración del intendente Ramón Mestre va a perder en estos dos ítems alrededor de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos este año, Lo ¿no? cual es mucha plata y por eso también el enojo y la molestia del intendente Mestre, porque ¿cuál es el argumento? Al menos el año pasado nos tendrían que haber avisado para nosotros tener en cuenta Las previsiones. esa pérdida en el presupuesto. ¿Sabes qué creen en La Nación? Con algunas fuentes que hablé esta mañana, que dice, esto nos va a traer un dolor de cabeza, porque va a aparecer Mestre o algún funcionario de Mestre diciendo, me quitaron 200 millones de pesos, yo quiero que La Nación me los dé. Exactamente, esa me parece que va a ser la salida, porque 200 millones de pesos es mucha plata. Y sí, claro. Y habrá que ver cuál es el argumento del centro cívico del gobierno provincial. Es cierto que en la ciudad de Córdoba la provincia está invirtiendo mucha plata, la avenida Circunvalación y demás. Pero ¿cuál es el argumento de Mestre? A los intendentes le deben dar toda la coparticipación y luego el intendente decidir qué hacer en qué invierte esas obras. Porque las obras que está haciendo la provincia en la ciudad de Córdoba, en realidad el rédito político se lo está llevando el gobernador porque en todas las publicidades aparece como el motorizador de esos proyectos. Julián, la última. Sí. ¿La pulseada de la Sota Schiaretti es así o son balitas de fogueo? A mí me parece que no hay chance, o no me parece que el ex gobernador no tiene chance de disputarle poder al gobernador en este momento. Han aparecido en los últimos días carteles que dicen de la Sota Gobernador 2019. Esa chance me parece que no tiene el gobernador. Pero sí hay, como siempre hay en esta relación de socios políticos, nunca nosotros sabemos, ellos se dicen que son amigos, en las fotos aparecen sonrientes, pero siempre hay tensión entre dos referentes políticos importantes, y me parece que de la Sota lo que quiere o lo que busca es que Schiaretti abra un poco más la gestión hacia su gente, porque en realidad en esta gestión
provincial, como también ocurrió con la de la Sota. Quiere han contratos. quedado afuera todo. Siempre quieren contratos. Exactamente. Eso es lo que en definitiva Me busca. parece que el futuro político de la Sota está más en el escenario nacional. Es difícil desde el llano aspirar a ser candidato presidencial, pero me parece que en los próximos tiempos ya de la Sota está en privado, está manteniendo reuniones, incluso ha viajado a Buenos Aires y se ha reunido con algunos dirigentes, esto no ha trascendido, pero se ha reunido con algunos dirigentes importantes del peronismo y me parece que ese es el futuro político de la Sota, que como dice su hija, que es quien más la conoce y más contacto tiene con él, no está retirado de la política. Ni mucho menos, ni se va a retirar.